En esta última parte del programa no nos podíamos olvidar de un buen amigo. He tenido la oportunidad de entrevistarle en varias ocasiones. Hablamos del periodista y escritor Francisco Padrón, alguien quien lleva muchísimos años divulgando el mundo del misterio en Canarias a través de las ondas de Radio Nacional de España. Personaje entrañable, nos abrió las puertas de su casa y estuvimos allí nuevamente para hacerle una entrevista en la que nos cuenta un montón de cosas interesantes y algunas experiencias propias que, os aseguro, les va a poner los pelos de punta. Vamos a escuchar esta entrevista. Bueno, pues nos encontramos en Santa Cruz de Tenerife en compañía del veterano investigador y periodista Francisco Padrón. Francisco, gracias por recibirnos. Nada, ha sido un placer y además el tenerte aquí en la isla para mí es muy importante también. ¿Cuánto hace que te introdujiste en la temática heterodoxa? Yo pienso que eso me acompañó desde que tengo uso de razón. Recuerdo que me llamaba la atención todo lo que fuera misterioso, extraño, buscando siempre respuestas, ¿no? Y he seguido así. Luego quizás de una forma mucho más intensa a partir de la década de los 70, incluso antes de tener una serie de experiencias, ¿no? Entonces ahí me metí muy a fondo y para mí fue algo importante la información que me facilitó Germán de Argumosa con relación a la psicofonía. Entonces me metí hasta las orejas, nunca, mejor dicho, lo de las orejas por oír la psicofonía, esas grabaciones anómalas que se registran en los magnetofones. Y aquello, reconozco que aquello incluso me llegó a obsesionar, horas y horas trabajando con todo aquello. Y a partir de ahí, bueno, pues sucedieron también una serie de experiencias antes de las más fuertes que tuve relacionado pues con la cuestión ovni y prácticamente, no digo que me haya encasillado a niveles periodísticos, pero sí la gente me ha encasillado porque yo he sido siempre pues un hombre de radio y los compañeros y demás pues siempre me decían: Paco, haz un programa de este tipo, y no me hacía de rogar mucho porque me encantaba. O sea que prácticamente desde que tengo uso de razón ya entré en estos temas. ¿Cómo era investigar fenómenos extraños aquí en Canarias en aquella época, Paco? Pues muy duro, digo duro, de hecho también sigue siendo duro, pero ya, bueno, te cargas a las espaldas alguna serie de acusaciones, de insultos y demás, te lo cargas a las espaldas con tu mejor sonrisa, no le das mayor importancia ya. Pero en aquellos años en la radio, yo empecé en Radio Nacional de España aquí en Canarias, gracias a la apertura de un buen compañero, José Antonio Pardella, que luego fue director de Radio Nacional. En ese momento él era jefe de programa y me dijo: vamos a hablar de estos temas. Y automáticamente, empezando el primer programa, se sucedieron las llamadas telefónicas, las cartas, e incluso de un personaje muy curioso, no voy a citar el nombre, que decía que con qué derecho hablaba yo de parapsicología y demás. Sigue vigente, ¿no?, colaborando en alguna que otra revista de estos temas, pero fue una carta realmente fuerte, insultante, en definitiva que era un poco difícil, aparte que todavía se había suavizado mucho la censura del franquismo, pero todavía tenías que tener mucho cuidado con lo que decías. Hablabas del viaje astral y poco menos que alguien te llamaba la atención porque decías que estabas incitando a los oyentes a tomar drogas para efectuar un viaje astral, algo increíble. Pero de todas formas fue un boom también a niveles de radio, porque prácticamente, no sé si era Radio Miramar, Sebastián Darbol, que también tocaba estos temas. Y de resto, además, habían cosas curiosas como radioaficionados que grababan los programas y luego a su vez lo emitían para América o para otros lugares del mundo. Era la central telefónica de la radio se colapsaba e incluso iba la gente
a un estudio que teníamos en radio a asistir personalmente a los programas. Yo decía, pero bueno, yo no soy ninguna PD folclórica ni nada de eso. Me asombraba muchísimo todo aquello. Cuando había algún invitado interesante, pues pensaba que sí, que era lógico que fuera la gente allí, pero por verme a mí, en definitiva, ahora no hay duda que fueron unos años interesantísimos también. A veces uno no sopesaba las cosas, no las estudiaba, no había una información sobre el tema, pero bueno, había una buena voluntad de intentar darle seriedad y veracidad a todo lo que decía y comentaba. Paco, las Islas Afortunadas, el archipiélago canario, han sido y son islas mágicas, ¿verdad? Sí, y cada vez pienso que tienen un pasado de leyendas, de tradiciones, de fenómenos anómalos. Cuando empiezas a recibir información de cosas extrañas que han ocurrido, gente que viene, se sientan aquí, te lo comentan. Claro, habrán los clásicos escépticos que dirán, oh, fantasías y demás. Lo que pasa por rigor y el secreto profesional, no puedo decir que personas muy conocidas por su trayectoria cultural o incluso universitaria, que han vivido cosas extrañísimas, ¿no? Tenemos lugares mágicos, ya no solo por la belleza natural, por la tranquilidad, por el paisaje, sino también que allí ocurren cosas, sientes algo interior, ¿no? Aparte de la fenomenología que se puede desarrollar ahí. Todavía nos queda mucho por estudiar, por analizar, por mirar, y que de hecho se siguen sucediendo todo este tipo de cosas. Paco, tú has sido una persona que durante muchísimos años has ejercido y sigues ejerciendo el periodismo divulgando estas difíciles temáticas, pero también has tenido multitud de experiencias muy extrañas que a ti no te ha importado nunca divulgar, pues, a todos los sitios donde has viajado. ¿Cuál ha sido la experiencia que más te ha marcado, o por lo menos con la que comenzaste, ¿no? en este tipo de historias, ¿no? Aparte de otras, repito ya, ¿no? Pero la más fuerte, la primera fue en verano de 1960, en pleno Santa Cruz de Tenerife, en las afueras del Teatro Guimerá. En aquel momento estábamos efectuando la grabación, el máster de un disco. En aquel tiempo, entre otras cosas, he sido editor de discos. De un famoso grupo, por cierto, ¿no? Sí, descubrimos, ¿no? Lo puedo decir, a los sabandeños, pero en esa noche estábamos grabando Los Ramos de Cuba, se llamaba. Por ahí tengo todavía el disco y la portada. Bueno, pues tomamos un momento de descanso, yo salí a fumar un cigarrillo, pues lógicamente no se puede fumar dentro del teatro, y estaba el conserje del teatro, don Gregorio Chic, y yo tranquilamente hablando, charlando, y de repente se iluminó todo el entorno. Era las 12 y pico de la medianoche, gente nada, en aquellos tiempos nada, y nos acostábamos aquí como las gallinas, y aquello se iluminó de una manera violenta. Miramos hacia arriba y en lo alto, y cuando digo en lo alto, a muy poca distancia, porque incluso pensé que aquello iba a chocar contra una edificación cercana que podría tener, aquello puede tener 7 o 8 pisos. O sea, si estaba cerca aquello, ¿no? Enorme, grandísimo, algo circular, perfectamente circular, nítido, de un color blanco azulado. Yo siempre digo que era similar a la luz de la soldadura autógena, ¿no? No era fuerte, era fuerte, pero tampoco te encandilaba y demás. No podías ver, no se distinguía nada más que aquel círculo de color blanco azulado que estaba vibrando en lo alto. Yo miré para don Gregorio para mí con extrañeza, y de repente, yo no sé el tiempo que pudo durar aquello, estimó que serían por unos segundos, que no llega al minuto, pero tampoco estoy muy seguro con el paso del tiempo. O sea, se perdió
el sentido del tiempo, ¿no? Aquello fue extraño y cada vez que me recuerdo digo, ahí no sé lo que pasó. Yo pensé internamente, no con miedo, con temor, ni mucho menos, digo, esto viene a por mí. Lo pensé internamente. El ego. Aunque era curioso aquello allí. Y de repente aquello vibró mucho más fuerte y salió disparado a una velocidad increíble, visto y no visto, hacia la parte alta de Santa Cruz, donde está la cuesta en dirección hacia la laguna. Curiosamente, don Gregorio y yo no hicimos el menor comentario. Qué raro, ¿verdad? Seguí mirándolo a él, él me miró a mí, y yo ya aquello como que se me diluyó, ¿no? Estás viendo algo extrañísimo, fuerte, cercano, y nos hace, en vez de decir, ¿has visto? Y tal, no, pues nada, en absoluto. He recibido confirmación de gente que estaba fuera en el mercado, que está próximo en un bar, que estaban tomando copa, y efectivamente lo vieron gente. Y recientemente también alguien me dijo, tal noche, tal, yo vi lo que tú viste también porque estaba muy próximo. Esto salió en el periódico a los 2 días, que varios vecinos de los alrededores del Teatro Guimerá lo vieron también, ¿no? Vamos, lo que yo vi no me hacía falta que nadie atestiguara, ¿no? Pero eso estaba allí. ¿Ese fue el primer ovni que viste en tu vida, Paco? Sí. Ese fue... En la década de los 70 salió un libro publicado, yo lo leí hace muchísimos años, era muy jovencito, de Juan José Benítez, nuestro querido amigo, y en él se hablaba de unos canarios que realizaban unas extrañas experiencias, que hacían la ouija, sí, y que vieron un ovni y que tuvieron una experiencia, bueno, pues impresionante. Sí. ¿Cómo fue aquel periplo? ¿Cómo fue aquello? Eso fue el 9 de junio de 1975. Con anterioridad tuve otra experiencia que la resumo, para llevar un orden cronológico. El 4 de mayo de 1974, por una serie de circunstancias, yo llevaba una vida muy disparatada, bohemia, loca, ya prácticamente tenía una gran dependencia de la bebida y generaba una serie de problemas a nivel familiar y demás, ¿no? Entonces esa noche decidí suicidarme, ¿no? Y esto puede sonar como muy terrible a algunas personas, te aseguro que a mí no me duelen prendas, ¿no? Y en la carretera del Boquerón, hoy día hay allí un mirador, ¿no? Solamente he estado después de aquello, me parece que han sido 2 o 3 veces, ¿eh? Porque es fuerte la impresión que recibo al estar allí, me vienen todos los recuerdos de mi vida tan excesivamente alegre, ¿no? y desaforada que llevaba. Entonces allí con el coche decidí tirar el coche por una gran barranquera que hay a lo grande, ¿no? Tipo tragedia griega. Y bueno, pero en el momento que aceleré el coche para lanzarlo por el barranco, apareció una gran bola anaranjada. Hay otro testigo de esa noche, de esa bola anaranjada. Y de repente aquello se dirigió hacia el coche. Todo esto muy rápido. Yo ya no supe más. Una pregunta, un inciso. Sí, toda la que quiera. ¿Estabas bebido en aquel momento? Sí, había bebido, pero era consciente de todo, quiero decir. Cuando estás habituado a beber no pierdes tampoco el sentido de todo, ¿no? Y bueno, pues a mí eso también me hace mucha gracia cuando dice, no, vi un ovni y tal, claro, tenía unas copas encima, claro, mira, tal. Pues no, borracho o no borracho, está viendo cosas, te aseguro que no sabía lo que estaba viendo y lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo muy conscientemente. Ahí perdí, no sé, hay oscuridad total y la escena inmediata es que estoy en la puerta de mi casa, en el interior del coche. Ahora mismo te la estoy relatando y me estoy viendo el coche, en el interior, todo. Absolutamente perplejo, asustado. ¿Qué había pasado? ¿Qué había ocurrido? Ten en cuenta que iba a suicidarme. Y no es que diga, bueno, no, yo aceleré para largarlo el coche.
bueno, a partir de ahí ya cambió mi vida. Yo automáticamente dejé de beber. Esto es una de las cosas que llama la atención a psiquiatras, médicos, amigos míos y tal. Cómo es que dejé de beber. Yo había estado intentando dejar de beber, no podía, a lo mejor aguantaba un día o dos y tal. A partir de ahí mi vida cambió totalmente. Incluso llamaba la atención con los compañeros de juerga y demás, que seguía saliendo con ellos, pero que pedía un refresco, tal, y esto. O sea, el cambio fue tremendo, tremendo, tremendo. ¿Qué pasó aquella noche, Paco? Hombre, después lo que pasa, claro, con todas las reservas del mundo, ¿no? Joaquín Grau me sometió a hipnosis y la verdad que no, ese proceso, esa experiencia y también la que luego contaremos, la del 9 de junio. Bueno, ahí veo que aparecen tres entidades extrañísimas, ¿no? Quiero decir que parecían con un ropaje, yo decía que parecían los reyes de la baraja española, no llevaban corona, ¿no? Pero extrañísimo, ¿no? Estos me hablan, me recuerdan mi compromiso anterior. Aquí entramos ya en las cuestiones de reencarnaciones y demás. Me marcan, hacen así, recordándome la cruz, el símbolo. Y ahí se diluye mucho todo, ¿no? Ellos están sentados en una mesa, parece como un juicio, ¿no? Pero un juicio amistoso, ¿no? Hay un gran amor en estas figuras, en estas entidades. Me llaman la atención, me tiran un poco de las orejillas, pero con un cariño tremendo, ¿no? Entonces yo entiendo alguna serie de cosas, ¿no? A partir de ahí, repito, el cambio fue total, no tanto a nivel familiar como profesional. Y lo curioso es que puedo tomar una copa o 20 copas que no vuelvo al día siguiente, que es el clásico caso del alcohólico, que si vuelve a tomar una copa recupera todo lo anterior, desgraciadamente, ¿no? En absoluto. Yo sabía que alguien me había, yo sé que esto es un disparate decirlo, porque un alcohólico sigue siendo alcohólico, como toma una copa vuelve a su inicio, ¿no? Y de manera todavía mucho más fuerte, pues en mi caso, ¿no? ¿Desde aquella noche? Desde que yo sabía que podía, lo que pasa es que no me apetecía, y de hecho a lo mejor, pues bueno, yo empecé hace un año que no tomaba por esta fecha unas copas y tal, y después, ya te digo, un año. Depende también de con quién, si te gustan, si son amigos. ¿Tú sientes, Paco, que tras conocer tu experiencia a través de la regresión que te provocó, te realizó Joaquín Grau, sí, sentiste que te dieron una nueva oportunidad, que te salvaron la vida? Sí, totalmente, totalmente. Vamos, de hecho, yo estoy agradecido porque si no yo tendría que estar ya criando a Margarita en el cementerio, ¿no? Y de hecho yo estoy agradecido. Ese cambio, además, quien lo notó mucho más fue mi familia, ¿no? O sea, un cambio tremendo, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Y yo lo noté claro. Yo pasé un tiempo muy perplejo, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Qué había ocurrido? Todo esto me... ¿Te creyeron tus amigos? Decían las cosas de Paco. Hay que tener en cuenta que yo he sido muy parrandero, muy bromista, después tienes pues bastante creatividad dentro del mundo de la radio, del periodismo, de escribir. Bueno, hay un señor que fue alto cargo de la banca, y cuando le comentaban, hablaban de mi experiencia, eso es un número que se ha montado Paco y tal, mira tú, que siempre está de coñas y tal. Y eso se lo ha montado Paco, hasta el día que él vio un ovni en compañía de otro compañero jugando a la baraja en Tejina, una localidad de Tenerife, ¿no? Y lo pudo filmar. A partir de ahí, amigo, ya me defendía por todos lados, ¿no? Paco, ¿has vuelto a ver o a sentir a estos seres? Sí, muchísimo, muchísimo. ¿Te han hablado? Hombre, hablar. Tendríamos, el tema es que no es que sea complejo, pero sí a veces con el tiempo limitado, a través del viaje astral, sí, esa comunicación se produce. ¿Tú practicas el viaje astral? Hasta hace poco,
la actualidad parece como que, no digo que haya ascendido un paso, sino que es diferente, ¿no? Ahora funcionan otras cuestiones, la intuición, de repente decir, es como si ya hubiera pasado esa asignatura del viaje astral, ¿no? O sea que tienes ahora otros sistemas, ¿no? Vamos a llamar así, de comunicación y demás, pero esto no es constante, cuidado, ¿eh? O sea, nadie va a pensar que enchufar ahí el teléfono. No, no, eso no es así. La última vez que yo tuve una experiencia, incluso a nivel físico, fue el 23 de diciembre de 1991 en una zona especial de Ucanca. Iba acompañado además por un gran amigo mío, ¿no? Y que quedó paralizado, no se enteró de que iba el tema, ¿no? A medida que se aproximaba al Omni, él quedó paralizado, ¿no? Paco, siguiendo un poco con la Sí, por favor, correlación sí. de tus experiencias, viajamos hasta el 9 de junio de 1975. Ahí hicimos la Ouija, claro, todo esto hay que contarlo lógicamente de una forma breve. Breve. Nosotros trabajamos muchísimo lo de la dichosa Ouija, que no recomiendo, que no recomiendo. Porque el hecho que yo la haya practicado, alguien le puede pensar que es algo pues muy interesante. Hombre, sí, interesante lo es, pero peligroso. Entonces lo estudiamos muy a fondo, comprobando, midiendo, en fin, en definitiva poníamos muchas pruebas, no nos creíamos el 90% de lo que aquello decía, hasta que aquello empezó a ser muy coherente. Tanto que una noche de repente estábamos haciendo la Ouija y la Ouija decía ir a la playa, la Tejita y tal. Aquello era como un disco rayado, el mismo texto. Entonces, vamos, pues vamos. Iba Emilio Burgón, Suso y yo. Llegamos allí, entonces vimos algo en la Tejita, como flotando sobre el mar, unas luces, es un barco pesquero, algo de eso que está ahí, que allí tampoco atracan barcos ni nada en absoluto. En aquella época, hoy día pues sí puede atracar algún petrolero, algo de eso para suministrar gasolina o gasoil para el aeropuerto. Bien, pero en aquel tiempo nada, de eso nada. Aquello no era pequeño, aquellas luces, pero es un barco, un barco. Entonces, dentro del coche enchufamos la emisora de la Ouija, y estamos aquí. ¿Dónde? Señalaba hacia las luces el vasito. Y dijo, bueno, pues, a ver, ilumina o apega algo, danos una señal. Dicho esto, de repente un foco, esto lo tengo aquí, el foco grabado, se dirigió hacia el coche. ¿Desde el mar? Sí, desde el mar. Aquello estaría pues a unos 500 metros ahí y demás. Primero lo estuvimos mirando con los prismáticos, ¿no? Aquello tenía una forma discoidal, después en la zona del Ecuador había como una luz que giraba, suponemos, ¿no? Porque además era intermitente, de un color violáceo, muy violeta, ¿no? Aquello y zum, 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 se apagaba, se encendía, ¿no? Culebreaba, ¿no? Y vimos como un castillete, aquello era metálico. Pues bueno, pues a raíz de que nos iluminó el foco, ya ahí dijimos, esto no es un barco. Esto de luego no es un barco. Además, no estaba sobre el mar, pero no en el agua, sino flotaba a unos metros del agua. Bien, cuando nos iluminó aquello ahí, salimos del coche, pero fue todo como a cámara lenta. Yo recuerdo aquello, ahora mismo lo estoy viviendo intensamente. Yo mascullé algo porque me di al salir, se me cayeron las llaves, se cayó la cámara también. Eso para mí era terrible, una cámara fotográfica en la arena, ¿no? Terrible. Y nos acercamos allí a la playa. Estuvimos viendo aquello, pero fue todo extraño, parecía como sueño, ¿no? Como a cámara. Y luego lo entiendo porque ese proceso se ha repetido después conmigo. Volvimos al coche, empezamos a hacer la Ouija y de repente miramos y aquello había desaparecido. ¿Cómo? No lo sabemos. Total, para no hacer larga la historia, nos marchamos, regresamos sin comentar, volvemos a enlazar con lo de don Gregorio, el González del Teatro Guimerá. Lo más mínimo de lo que había allí ocurrido. De noche y tal, qué bonito, tal.
Y cuando llegamos aquí, pues más o menos teníamos todo muy bien controlado, la hora, llegamos a las 12 menos 20, la cita era a las 11:30, llegamos tarde, y a partir de ahí todo lo teníamos más o menos ajustado con el tiempo. Cuando llegamos aquí, digo, ¿qué hora es? Las 3. Yo, qué tarde, para mañana a trabajar. Bueno, nos despedimos, pero por la mañana coincidimos todos. Yo fui a la agencia, yo trabajaba en ese tiempo en una agencia de publicidad, y apareció Emilio y Suso. ¿Qué fue lo que pasó anoche? ¿Cómo que pasó? Claro, teníamos que haber estado aquí como mucho a las 2. Porque además la velocidad que yo regresé con el coche y todo, ya que nos faltaba, el número redondo es 1 hora. Hubo un tiempo perdido. Totalmente. Además, lo que me llama la atención es eso, que no hablar. Como si fuéramos de excursión, con la tortilla y la botella de vino, que no llevamos vino, por supuesto. Y aunque lo hubiéramos llevado, ¿qué importa, hombre? Eso es ambrosía de los dioses. Y total que a partir de ahí empecé a tener, incluso los sueños eran, ya a partir de esa noche me despertaba sobresaltado, porque era como un flash que había, que me despertaba ese flash en mi cabeza. Y entonces veía como en la pared se proyectaban pues unas caras extrañas que luego han coincidido también con una entidad que se materializó ante varias personas, ¿no? El denominado Opruso, lo del nombre es lo de menos, ¿no? Es la energía, la vibración que tiene este tipo de entidad, que podría pasar por la calle como alguien, pues mira, un poco cabezón, cabezoncillo, pero los ojos sí, los ojos es donde están las claves, ¿no? Color gris claro y demás, almendrado, de forma almendrada. Y también a partir de ahí, a los pocos días, 15 o 20 días, bueno, el flash ese fue disminuyendo en intensidad, ya pude, pero a partir de ahí fue cuando salí. Yo había hecho alguna experiencia no muy grata del viaje astral, pero lo había aparcado esa experiencia. Entonces a los 15 días sería, no lo sé, me noto que empiezo a vibrar, a salir, y me encuentro con una entidad fuera de estas que me tira del paquete o del doble astral de la mano, todo con un cariño y un amor tremendo, y me invitan a mirar a mi cuerpo. Está allí mi cuerpo. Pobrecito, ¿no? Y te da una pena, un sentimiento aquel cuerpo, pero bueno, eso entra dentro de otras explicaciones del viaje astral. Y entonces me dijo, ¿entiendes ahora lo que es la muerte? Yo tenía un terror tremendo a la muerte, ¿no? A partir de ahí lo perdí. Hombre, me da cierto respeto el tener que sufrir dolor, que eso también se puede superar, ¿no? O que mentalmente quede anulado, pero a partir de ahí ya empecé a hacer lo del viaje atrás con mucha facilidad, ¿no? Paco, cuando te encontrabas en el interior del vehículo con Emilio Burgón, ¿llevabas cámaras? Sí, yo saqué, era en infrarrojo, pero Emilio no sacó nada prácticamente, el que saqué, no, Emilio no sacó nada, yo saqué 2 fotos del objeto y después salió una tercera que yo no saqué. Ahí tendríamos que entrar ahora en lo de la sesión de hipnosis, aunque de forma breve. Todavía esa fotografía sigue siendo para mí extrañísima. Eran diapositivas y se convirtieron esa foto negativo. Esto no hay explicación, que a mí me gustaría que alguien me lo explicara. Hombre, yo tengo mis conocimientos de fotografía, porque tenía 6 o 7 años, ya revelaba la fotografía en el lavabo de mi casa y todo eso. Bueno, y he seguido aprendiendo fotografía. Y después la separación que tienes entre foto y foto no existen. Es como una única foto entre las 2 que yo tomé y esa tercera, ¿no? Ahí hay algo que tiene como un casquete o una melena, tiene... bueno, tú la has visto, me parece esa fotografía, la tienes a tu disposición cuando quieras. Se ha analizado hoy día con la tecnología que tenemos, aparecen un par de figuras más, ¿no? Ya se han hecho incluso dibujos sobre eso, interesante, ¿no? Y yo no saqué esa fotografía, eso sí te lo puedo asegurar. Porque después además es curioso,
porque luego yo seguí sacando fotos con el rollito infrarrojo, a mis hijos salen con cara verde, tal, haciendo rato con el rollo, hasta que saqué, digo, ¿y esto qué? Además es curioso porque la figura esa tiene la cara verde. Y digo verde porque en el infrarrojo la piel nuestra sale el color verde, no es que sea el color verde marciano, ni mucho menos, ¿no? Paco, posteriormente vino la denominada Operación 23. Sí. ¿Cómo fue aquello? También a través de la Ouija facilitó una serie de información técnica de los aparatos que se tenían que construir, hacer, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta que los aparatos que se llevaron eran de, vamos a decir, alta tecnología para aquellos años. Estaban inmersos también en este trabajo, pues, un ingeniero en electrónica, 2 especialistas, aparte de nosotros, 3, Emilio Suso y yo, ¿no? Más era curioso porque aquel vaso es que daba una serie de instrucciones que no se pueden imaginar. Dio día y hora de contacto que se iba a producir en la tejita. Todo esto relatado muy breve, fue todo un proceso largo, ¿no? Ante el asombro de esta gente, ingenieros y demás. ¿Había algún experto en ordenadores, quiero recordar? También. No puedo dar muchos detalles porque ellos, a raíz de... tenían pues un centro informático en aquellos años, llevaban el control de diferentes empresas y entonces corrían el riesgo de que decir, pues estamos poniendo estos datos en manos de locos. Entonces respeto sus deseos de silencio, ¿no? Y bueno, aquello se adelantó. Yo recuerdo que en Astral o algo fue que dije, vamos a estar antes, porque esto se ha adelantado 1 hora. Y que se ha adelantado, que no le demos más vuelta. Bueno, allí fuimos con todos aquellos aparatos, incluso un sensor de ultravioleta. Cuando llegamos, la mayoría de los aparatos se dispararon por sí solos. Había un equipo en la montaña, ¿verdad? Sí, estaban los 3 compañeros estos, porque habían dicho Emilio, Suso y yo que estuviéramos en la playa, y estos 3 pues a poco, 3 kilómetros, no recuerdo exactamente. Ahora eso está muy bien explicado en uno de los libros de Juanjo donde estaba. Bien, allí nos dijeron, esto se está disparando, los aparatos están... Además, lo más curioso fue que ese sensor de la frecuencia ultravioleta se disparó acusando la presencia de una gran fuente en lo alto de ultravioleta. Esto fue curiosísimo porque a partir de ahí, de repente, nos decía Julio, a través conectado con emisoras, aquí hay algo encima de ustedes, pero que no es visible. No es visible. Bueno, magnetofones y tal, todos se dispararon, todo solo. Aquello fue de locura, ¿no? Se volvieron locos los equipos. Sí, lo que pasa es que, bueno, nos daba risa todo aquello, ¿no? A ver, ay, mira qué valentones. Bueno, pues sí, porque además yo pienso que lo ves con cierta naturalidad. Y de repente, aquella fuente o emisión de ultravioleta se hizo visible, que fue lo que llamamos nosotros la teta volante, que tiene forma de pecho. Aquello se hizo visible, se fotografió porque un compañero que lo sabía, pues se coló con la mujer, y fue la mujer la que disparó, tenía la cámara, ¿no? El sexo débil, porque este compañero decía, ay, mira, el fotógrafo profesional, cuando vio aquello no fue incapaz de apretar el disparador, y la esposa fue la que tuvo la sangre fría de disparar 2 o 3 fotos, y quedó el testimonio que recientemente Juanjo lo publicó, los análisis que se hicieron de ese objeto, ¿no? Y bueno, aquello duró poco tiempo. Segundo, se iluminó la playa como si fuera de día. Han salido testigos también. Habían 2 personas que viven por allí o tienen su finquita, y esa noche estaban colocando cañitas para los tomateros. Y esto lo dijeron una vez en televisión, que le preguntaban, estaban hablando del hermano Pedro, la cueva del hermano Pedro, un personaje curiosísimo que vivía allí mismo también, en una gruta, cuidando cabritas, que hace poco fue declarado santo, ¿no? Bien, además es curiosísimo ese personaje, con las cosas que hacía allí. Entonces estaban hablando del hermano Pedro, de la cueva, y dijeron, bueno, ¿y ustedes no han visto
locutor de televisión, alguna ovni, alguna cosa, ah, sí, el 23 de octubre de 1975, por la noche había allí una gente rara, extraña, nosotros, ¿eh? Y de repente aquello se iluminó y apareció un ovni encima de ellos, ¿no? Esto para mí fue altamente satisfactorio, ¿no? Pero bueno, eso me tiene sin cuidado, yo lo que viví y lo que recogió la cámara fotográfica. Hay más testigos, ¿no?, sobre lo que... Porque aquello fue enorme, enorme. Pero curiosamente termina aquello, el Emilio, el Suso y yo enfadados, increpando a los tripulantes. Y cuando José Benítez se echaba mano a la cabeza. Está hecho bonito organizar todo esto, aparatos, tal, pasar aquí la noche y tal, y ustedes no bajan. Queríamos eso, fíjate tú qué ignorante. Queríamos que bajaran. Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué pasa, colega? Nos enfadamos muchísimo. Después quedaría, aparte ha habido más experiencias, avistamientos, las sesiones de hipnosis que hemos hecho con relación a la del 9 de junio, ¿no?, del 75, que también la hizo Joaquín Grau, entre otros especialistas. Hasta que dije, no, se acabó, a mí no me hace más. Se repite la historia, la voy a comentar muy brevemente. A raíz del fogonazo sobre el coche, no me preguntes cómo ni nada, yo me veo desplazando, entro, me veo en el interior de algo circular con lucecitas cuadradas. Son de colores frío, violeta, azul y demás, se encienden de forma intermitente. Ahí hay una entidad, una persona de mi estatura, no es alto ni nada, más o menos, yo no soy ni muy grande, normalito. Tiene una escafandra que no me permite ver los ojos ni nada, la escafandra tiene una coma aquí negra, es una coma tal. Tiene manopla, y entonces me hace así una señal como de que entre. Yo no, realmente sí estoy extrañado, pero no tampoco asustado, ni historia, nada. Bueno, la escena siguiente, todo esto ya iba contado de forma pues, muy escueta, sintetizada. Ahí ya me veo en otra sala, donde hay esos cuadrados luminosos, pero en este caso son cálidos, rojo, anaranjado, amarillo, también se enciende y se apaga. Ahí hay dos entidades, las veo que están de espaldas, tienen como un tubo aquí detrás, están mirando como un fichero, algo, de una especie de gareta, por decirlo así, todo es metálico, además color gris, no oscuro, un gris clarito. Yo estoy en una cama, en una superficie plana, entonces me he levantado así un poco para verlo, y entonces vuelven hacia mí, me miran, tienen las escafandras también, no veo sus caras, y entonces ya estoy acostado, me ponen una especie de casco, que yo pensaba 23 cables, y no sabía por qué. De repente recuerdo eso, grabando algo de televisión, aquí mismo, había unos compañeros de televisión, de repente dije, no eran 23 cables, era 23 relativo a fechas y horas, a días y a horas, ¿no? Curiosamente, la última fue el 23 de diciembre a las 23 horas, ¿no? Y el 23 siempre me ha acompañado en muchas cosas, ¿no? Francisco Padrón, periodista, escritor, investigador, maestro, gracias una vez más por acogernos en tu casa y, bueno, pues ofrecernos esta entrevista. Gracias a ti y también, pues, gracias a toda la audiencia, y repito, no se crea nada. Investigue, trabaje, experimente y después ya hablaremos. Gracias. Nuestro tiempo de programa ha concluido. Espero y deseo que lo hayan disfrutado. Interesantes historias las que contamos de las Islas Canarias. Esta ha sido una primera parte porque hemos regresado recientemente otra vez a las Islas Afortunadas, concretamente a Tenerife, y hemos recopilado más información, hemos hecho más entrevistas y hemos estado en más lugares donde el misterio está presente. A ustedes ya emplazarles para la próxima semana, donde vamos a tener un programa verdaderamente especial. Estarán con nosotros algunos investigadores de Sevilla que nos hablarán sobre ciertos fenómenos paranormales que llevan ocurriendo hace algún tiempo en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Eso será en la primera parte del programa. Y en la segunda hablaremos de lo que está ocurriendo actualmente en Marte, en el planeta Marte. ¿Qué está pasando allí? De todo eso hablaremos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible este programa y que pasen una feliz semana. Buenas noches.